Buenos días, gracias a ustedes por hacerme madrugar. Siempre estamos dispuestos a las órdenes de venir a conversar con ustedes y con los costarricenses. Muchas gracias, Emilio Arias. ¿Cómo recibe usted la petición de los 28 diputados que no llega directamente a Emilio Arias, viceministro, sino que va al presidente? El presidente haga algo con las frecuencias de radio y televisión, bueno, con las frecuencias de televisión básicamente, porque deben ser devueltas al Estado las que no se estén utilizando, las que no estén dando cobertura a todo el territorio nacional. Bueno, en primer lugar, con muchísimo respeto, porque efectivamente cuando uno recibe un oficio de un poder de la República, debe de hacerlo, estudiarlo con el respeto que se merecen los señores y señoras diputadas. Efectivamente, el oficio habla del reordenamiento del espectro radioeléctrico. Y aquí es importante explicarles a los diputados, con quienes incluso en estos días he conversado, varios me han llamado vía telefónica, con otros he conversado personalmente, porque el tema del espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones es un tema muy técnico. Al fin y al cabo se resume en un tema técnico jurídico y que no necesariamente es de especialización general en el país. Desde entender qué significan 6 MHz, desde entender qué significa el propio espectro radioeléctrico, desde entender que existen procedimientos definidos en la Ley General de Administración Pública en concordancia con la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces yo les explicaba a los señores diputados, señoras diputadas, incluso en la respuesta, que hace 8 meses, cuando yo ingreso al viceministerio, lo primero que me encuentro es una serie de dudas sobre el procedimiento de extinción de frecuencias o de concesiones que estaba para aplicarse. Ante esas dudas, precisamente yo le elaboré una consulta a la Procuraduría General de la República sobre si ese procedimiento que definía que el análisis preliminar lo hacía SUTEL y el órgano también lo conformaba SUTEL, y para mí era contradictorio y no conforme a derecho esa posición, ese procedimiento. Y hace alrededor de 30 días, la Procuraduría General de la República, mediante un pronunciamiento vinculante, como lo establece la ley, nos da la razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que el procedimiento tal cual estaba no es regular, es decir, no era conforme a derecho. Entonces, el procedimiento, vamos a ver, eso para significa extinción de concesiones, que el procedimiento que se iba a aplicar antes de 8 meses atrás no era conforme. Entonces la Procuraduría nos viene a dilucidar una primera interrogante y nos da la razón y nos dice: tienen ustedes razón, no puede ser el órgano regulador el que lleve los dos momentos en el proceso. Uno tiene que hacerlo el regulador y otro la rectoría. Entonces eso hace un mes se dilucida. ¿Quién debe hacer qué? El regulador, dentro de sus competencias, debe de hacer los informes técnicos, los estudios técnicos y cumplir en esa etapa, conforme a derecho, y técnicamente conforme a la ciencia y a la técnica, con esos estudios. O sea, una vez que están, SUTEL. exactamente, la SUTEL. Una vez que esos estudios son realizados, se remiten al Poder Ejecutivo, es decir, a la Rectoría de Telecomunicaciones, al Viceministerio de Telecomunicaciones, y nosotros abrimos los procedimientos ordinarios conforme lo establece la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley General de Administración Pública. Abren los procedimientos para decir si quita o no esta concesión. Exactamente, para conocer los elementos y argumentos técnicos y la recomendación que hace la SUTEL y determinar la verdad real de los hechos, como en un Estado de Derecho corresponde, y entonces el órgano director, es importantísimo explicarlo, el órgano director no es el ministro, no es el viceministro, no es el presidente de la República, es un órgano técnico que se nombra aleatoriamente, donde al menos debe haber un abogado y un ingeniero especialista en telecomunicaciones. Y no existe ese órgano director. Ya ese órgano se conforman aleatoriamente, es decir, por ejemplo, cada expediente tendrá su propio órgano. Entonces son abogados e ingenieros distintos. No es que nosotros los nombramos, el Ejecutivo, pero no porque queremos que sea doña Laura o que seas vos. Hay una serie de funcionarios públicos especialistas en los temas y entonces aleatoriamente, conforme van llegando los expedientes, le tocó a Juan, a María, mañana a Pedro y a Sofía, a cada uno le va a tocar diferentes procedimientos
Y entonces, en el órgano, ¿qué sucede? Se abre el expediente, se conoce la prueba del regulador y las partes, si los concesionarios, presentarán sus pruebas o sus descargos, sean técnicos o jurídicos. Ese órgano conoce, resuelve y hace una recomendación al Poder Ejecutivo. Nos recomienda y nos dice, procede la extinción o no procede la extinción por A, B o C. Una vez que está esa recomendación, viene un acto administrativo donde el Poder Ejecutivo va a decir, ok, retiro la concesión o no la retiro, o la modifico parcialmente, o lo que defina el órgano. Ahora bien, después de ese procedimiento, de ese acto, los concesionarios tienen la posibilidad de acudir, por ejemplo, a la vía contencioso-administrativa e ir a la vía judicial, y también en la vía judicial, como un Estado de Derecho lo determina, poder ir y presentar sus pruebas o poder ir y manifestarse y decir por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo con la resolución que toma el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde nosotros les hemos explicado a las señoras y señores diputados que efectivamente, y usted lo sabe, doña Laura, no será porque un sector venga y le diga a Emilio Arias hay que abrir o no hay que abrir los órganos. Estamos en un Estado de Derecho y tenemos que proceder a abrir los órganos. Y los órganos analizarán la prueba. Yo entiendo que hay posiciones en este momento sobre los procedimientos desde el punto de vista técnico, sobre los procedimientos desde el punto de vista jurídico, pero para todo hay un momento. Y en ese caso, el órgano abierto tendrá la posibilidad de escuchar esas posiciones y valorarlas como un órgano independiente que establece nuestro Estado de Derecho. Una vez que ese órgano defina lo que defina, nosotros tomaremos acciones. Por ejemplo, en estos días algunos han dicho, bueno, es que si los informes están cuestionados, entonces no deben abrirse los órganos, hay que esperar porque están cuestionados y no hay que abrirlos. No, no, no. El órgano es el que debe de analizar la prueba y los informes y recomendarnos al Poder Ejecutivo. Yo no puedo llegar y decir, porque tengo esta duda simplemente lo voy a quitar. No, para eso existe un procedimiento. Ahora, si efectivamente se demostrara dentro de los órganos directores que se lleva razón alguno de los concesionarios porque hay errores técnicos o porque hay un error de procedimiento dentro del órgano, entonces ahí sí yo les garantizo que como rectoría tendríamos que hacer un alto en el camino y revalorar si efectivamente esa prueba es legítima o no, si hay algún vicio o no, y pedirle al regulador que lo subsane o que proceda conforme el órgano lo ha recomendado. Emilio Arias, viceministro de Telecomunicaciones, si por ejemplo hay un canal que uno está usando todas sus frecuencias o una radioemisora, digamos, no está dando cobertura, está dentro de los estudios que ya hizo Sutel, y dice efectivamente no está dando la cobertura en todo el territorio nacional, no está realizando, no se mantienen las horas que tienen que mantenerse al aire, que ha habido un serio cuestionamiento en torno a ese tema hacia Canal 9. Ese órgano director que usted dice que le va a corresponder resolver esto. Exactamente. Ahora, ¿no siente usted que esta gestión que realizan los diputados, tal vez le voy a reiterar la pregunta, es hacia el presidente, es como, presidente, métase en el tema de las concesiones porque no está pasando nada? Es como, de alguna manera, cuando se le van al superior jerárquico, obviamente, que es el mandatario, y le dicen, porque ¿no siente que tal vez el viceministerio está trabajando? Claro. Bueno, yo creo que el presidente respondió la carta con los insumos que nosotros le entregamos y creo que ahí es algo importantísimo. Yo le puedo asegurar a usted, doña Laura, que precisamente hace 8 meses que nosotros llegamos y que el presidente nos pidió corrijan los errores que hay y procedan con este tema. Cuando analizamos los problemas que tenía el procedimiento y las dudas legales que podrían ser una consecuencia terrible, porque si nosotros no le hubiéramos consultado a la Procuraduría y hubiéramos hecho los procedimientos conforme a ese documento o a ese procedimiento establecido, hoy por hoy estarían caídos los procesos, porque se hubiera ido a la vía judicial y se hubiera demostrado que el procedimiento no era conforme a derecho. O sea, se les hubiera quitado procedido a quitar... No, más bien al revés, más bien se hubiera demostrado que el procedimiento que se aplicó no era conforme a derecho y se hubieran caído los procesos. Entonces, como dice el dicho, Juan del Seguro vivió muchos años
y nosotros le preguntamos a la Procuraduría y la Procuraduría nos dio la razón hace 30 días. O sea, solo el Estado, o sea, el Viceministerio de Telecomunicaciones, mediante ese órgano director, puede o no mover, pedir la devolución de las concesiones de radio y televisión. Absolutamente. Y le voy a contar otra cosa, para que la gente tal vez nos entienda. El Ejecutivo. Exacto, entonces. el Ejecutivo, porque es el que tiene, es el que administra el espectro radioeléctrico. Ahora, les voy a contar otra cosa. Esto es como, por ejemplo, cuando hay un delito en la calle y alguien encuentra infragante a alguien cometiendo el delito. Entonces, en ese momento todo el mundo dice, pero si estaba con la pistola, si lo estaba matando, ¿por qué no lo meten a la cárcel de una vez? ¿Y por qué no lo condenan? Bueno, porque en un Estado de Derecho como el nuestro, aunque haya prueba, aunque alguna gente la haya visto la prueba, aunque sea evidente la prueba, esa prueba debe ser presentada conforme a derecho, pero además debe ser un tribunal, como lo establece la ley, el que defina si esa persona va o no a la cárcel conforme al debido proceso y al derecho de defensa. Esos mismos principios que en todo Estado de Derecho aplican en este caso. Entonces, ahora, eso es lo que hay que entender y no es tan fácil como llegar y digo, quito o pongo. En un Estado como el nuestro, donde hay norma jurídica aplicable, donde hay leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa, nosotros debemos de cumplir a cabalidad, y como lo he dicho en este programa muchas veces, si yo soy conocedor del derecho, si no es la primera vez que estoy en la administración pública, e incluso he estado del lado del regulador y he sido muy crítico con el regulador en su momento, debo de ser absolutamente consecuente, porque lo que aplica para el ganso, aplica para la gansa. Entonces yo no podría llegar ahora a decir, no, como esto no me gusta, no lo voy a aplicar. No, yo tengo que aplicar al pie de la letra lo que la legislación costarricense en un Estado de Derecho democrático como el nuestro aplica. Nos guste a unos o no nos guste a otros. A mí me ha tocado, doña Laura, estar a lo largo de los años en diferentes posiciones donde a veces la gente que a veces me ha aplaudido, en otras, donde tomo otras decisiones, no le ha gustado y no me ha aplaudido. Entonces yo creo que lo más importante como funcionarios públicos, y lo tiene claro el señor presidente de la República, es que el único elemento que debe de seguir cualquier funcionario público y el único norte es el Estado de Derecho, la aplicación exacta de la normativa que en ese momento está vigente en el país. ¿Cuánto tiempo lleva todo este proceso? Porque estamos hablando del órgano que tiene que revisar, las partes que pueden presentar también sus fundamentos. Una vez, sí, la Ley General de Administración Pública y la legislación aplicable acá y el procedimiento que validó la Procuraduría establece que el órgano arranca y debería en 30 días de dar una resolución. No obstante, existe la posibilidad, como en derecho aplica, de que el órgano pida una prórroga en determinado momento y se amplíe la prórroga. Pero una vez que está esa recomendación, el Poder Ejecutivo, ¿y quién es el Poder Ejecutivo desde el punto de vista jurídico? El presidente y su ministro o su viceministro, dependiendo de las competencias. Recibimos la prueba y conforme a eso se emite un acto administrativo. Ahora, recibimos no la prueba, la resolución de ese órgano. Y que vale la pena decirlo acá, los órganos no son algo nuevo, existen en la administración pública desde que existe la Ley General de Administración Pública y antes en la historia del derecho, y un órgano director se convierte como en un tribunal de justicia, porque tiene los instrumentos y la solemnidad que genera la misma Ley General de Administración Pública, y el día que ese órgano diga esto técnicamente es así o jurídicamente es así, el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión de actuar, ¿verdad? Pero ¿hay alguna forma en que la persona o bueno, el involucrado tiene como para apelar la resolución? O sea, que se ampliaría el tiempo también. Precisamente eso que usted está diciendo, muchísimo, Emilio Arias, precisamente eso que usted está diciendo, lo que se busca con un órgano director, que quien está siendo en ese momento sancionado tenga la posibilidad de decir, no, esto no es así, por A, por B, por C, por temas técnicos, por temas jurídicos, y ese es el momento donde quien tiene que presentar la prueba o deslegitimar una prueba puede hacerlo, porque es el momento procesal oportuno y así lo define la ley. Pero entonces se extiende mucho el tiempo. Sí, va a ser. Bueno, más bien yo creo que eso, si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia en el Estado, en procedimientos, en otros temas, es un procedimiento célere. Sí, ¿estamos hablando de cuánto? Bueno, digamos que un mes va la prórroga, digamos que 2 meses en el análisis. Pero aquí el problema o el tiempo no va a ser en el Estado desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. El tema es que si yo soy administrado
o concesionario y no estoy conforme con lo que el gobierno de la República define o con lo que el órgano resolvió, yo puedo acudir como en cualquier Estado de Derecho a la instancia judicial, a la vía judicial. Entonces puede presentar un procedimiento en la vía contencioso administrativa y eso puede durar ahí años. Pero eso no es algo que sea para telecomunicaciones o para cualquier cosa, es decir, para cualquier cosa en que el Estado, llámese cualquier cualquier poder del Estado o administrativamente el Poder Ejecutivo tome una resolución y haya un administrado que no esté de acuerdo, puede acudir a la vía contencioso administrativa desde que existe ese procedimiento, ¿verdad? No es algo para esto, correcto. ¿verdad? Ahora, Emilio Arias, ese órgano director que podría quitar o no pedir la devolución de la concesión a un canal o a una radioemisora, ¿está ya creado, ya están integrado y ya están trabajando? No es un solo órgano, doña Laura. Uno llama órgano en singular porque así lo dice la ley, pero para cada expediente hay que abrir un órgano. Ah, correcto. Y además hay que verificar, por ejemplo, que si nosotros tenemos solo 5 personas en legal y 5 técnicos especialistas en el tema, que van a tener a cargo cualquier cantidad de expedientes. Lo primero que hay que hacer es verificar que quienes estuvieron en algún proceso y que han conocido el caso en el pasado deben de inhibirse y no pueden participar dentro del órgano. Entonces tenemos que verificar eso para que no se nos caiga el órgano porque no fue conforme, no se conformó a derecho. Entonces ahí, en este momento nosotros recibiendo ya los primeros expedientes y hace un mes habiendo tenido el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, vamos a arrancar el proceso. ¿Qué va a pasar en el proceso? Ni siquiera puedo adelantar yo el criterio, porque alguna gente me pregunta, pero es que usted ¿qué opina de la prueba? No puedo opinar, porque desde el punto de vista también de un Estado de Derecho, el jerarca que al fin y al cabo toma decisiones, no puede opinar sobre un procedimiento que va a estar conociéndose en el seno de un órgano director conforme a derecho. Tenemos ya comentarios en nuestras redes sociales, vamos a verlo de inmediato. Nos dice Federico Figueroa, todo a derecho porque de una frecuencia depende el modo de vida de empresas, inversiones, etcétera. No puede ser a la ligera, nos manifiesta un usuario en nuestras redes sociales. Parte de los comentarios que hemos estado recibiendo y seguimos recibiendo también de este tema que es de mucha importancia en el país. Don Emilio, también quería consultarle sobre... una vez que ya el órgano y se determine la resolución, que sí hay alguna incongruencia en el uso del radio, sí, ¿qué tiempo es el que lleva o cuál es el proceso entonces para que el Poder Ejecutivo pueda retirar esa concesión? Bueno, en principio sería inmediatamente después de que se emite la resolución. Esos 2 meses. Exactamente. En esos 2 meses. Lo que no puedo yo garantizar es que a quien se sancione, por ejemplo, con la eliminación de su frecuencia, no vaya a utilizar la vía contencioso administrativa. Y ahí sí hay que tener muy claro. Sí, en el momento en que haya un juicio en la vía contencioso administrativa, el Estado no puede proceder si no es conforme a lo que el Poder Judicial, por medio de un tribunal de justicia, defina. Entonces aquí yo lo que sí quiero dejar muy claro es que ni este funcionario que está aquí sentado, ni el señor presidente de la República podemos transgredir la normativa que existe. Eso habría que cambiarlo en una ley de comunicaciones, es decir, que no sé a nivel legal qué habría que hacer, ¿verdad? ¿Qué artículo habría, cómo redactarlo? Pero entonces, ¿no cree usted, Emilio Arias, que esa ley de comunicación ya debería estar redactada? Es que ¿Usted la debería estar impulsando? Es que eso no tiene que ver nada con las otras leyes que se han conversado. Le voy a explicar por qué. Porque en Costa Rica, cuando hablamos de un acto administrativo, en cualquier sitio del Estado, llámese telecomunicaciones, llámese Ministerio de Seguridad, llámese Ministerio de la Condición de la Mujer, cualquier situación, existe una normativa, un cuerpo de normas validado desde hace más de 40 años en muchos casos, que definen procedimientos ya para la administración pública. Es decir, la Ley General de Administración Pública no solamente en órganos se aplica para telecomunicaciones, se aplica para cualquier procedimiento que se abra en la administración pública. Entonces, los señoras y señores diputados, cuando crean una norma, normalmente se hace todo el estudio del derecho,
se hace un análisis de constitucionalidad y para eso está la consulta de constitucionalidad que tienen los diputados con 10 firmas. Y también existe posteriormente la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional que define al final si una norma es constitucional o no. Por eso es que cuando se crean estas normas, precisamente se tiene que evidenciar que las normas sean constituidas conforme al marco jurídico, sí, partiendo de la Constitución política. Entonces, como decir que para este caso vamos a aplicar un procedimiento diferente porque es telecomunicaciones y porque es el espectro, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque en un Estado de Derecho como el nuestro existen procedimientos, existe una norma jurídica aplicable y aquí, se lo digo con toda la franqueza, la norma aplicable para este caso es la típica norma que existe para un tema, por ejemplo, en concesiones, no hablemos del espectro, en el MOP, que hablemos en concesiones de ferrocarril, que hablemos en cualquier tipo de concesiones que son bienes, que son del Estado, existe ese debido proceso. Por eso, ¿verdad? Pero es que son concesiones, o sea, son del Estado. Son del Estado. Sobre todo, y se dan a la empresa privada, que bien lo puede estar haciendo, o pública, canal, ¿verdad? O pública. Porque en este caso aplica para quien sea. O pública como es para ofrecer un servicio. Exacto, pública como es el CINAR. Pero lo ideal sería para que dé un servicio y por supuesto quién lo va a negar en el caso de la empresa privada para que genere un negocio, pero bueno, lo lógico es que haga un buen uso por ellas, o sea, porque pertenecen al Estado. Claro. Y le voy a contar, doña Laura, pero es que esa prioridad es donde debería estar. Le voy a contar, precisamente, pero es que sí se está haciendo. Es que vamos a ver, creo que nosotros, por ejemplo... Pero es que hay un estudio que revela que no se están usando bien las frecuencias, sí, que claro, no se está dando buena cobertura, es todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, en estos 8 meses hemos implementado más de 171 juicios de lesividad, es decir, que ya están en camino precisamente para sancionar sobre el uso del espectro radioeléctrico. A emisoras y canales. Ya están, sí, claro. Juicios y ya se han firmado por parte del señor presidente de la República y ya están para ir a la vía judicial para sancionar. Es decir, es que cuando hablamos de reorganizar el espectro radioeléctrico, no solamente estamos hablando de extinciones de frecuencias. Hay casos donde hay nulidades evidentes que hay que proceder inmediatamente y ya hemos procedido y se han firmado las lesividades. ¿Se puede saber quiénes son? Bueno, no sé los nombres, pero sí hay una cantidad enorme de expedientes y precisamente cumplimos el récord en 8 meses de la mayor cantidad de lesividades presentadas en la historia del Viceministerio de Telecomunicaciones. ¿Y hay alguna sentencia, algún fallo? No, ya están en la vía judicial. A partir de nuestra llegada se pasan, se hace un estudio, se envía al jerarca directamente el oficio, bueno, evidentemente la documentación con la prueba, para que la Procuraduría, como abogado del Estado, proceda. Es decir, por eso le cuento, no es solamente extinciones, hay casos donde hay readecuaciones, extinciones, lesividades, y todo ese amalgama de acciones por parte del Estado son el reordenamiento del espectro. Lo que pasa es que alguna gente dice, es que a mí solo me interesa esta tajada del queque, a mí solo esta otra y a mí solo esta otra. Y como Estado estamos obligados a que así como tenemos que hacer extinciones, tenemos que enviar a lesividades, tenemos que hacer correcciones sobre el uso de las frecuencias. Entonces, es decir, reordenar el espectro, y permítanme decirles que en 8 meses hemos avanzado cualquier cantidad en reordenamiento del espectro radioeléctrico, creando norma, consultando la Procuraduría, enderezando norma que no estaba correcta y ahora abriendo los órganos. Pero evidentemente esto es un proceso que son muchos años, ¿verdad? Estamos hablando de que hay concesiones que se entregaron hace 50, 30 años y entonces hay errores que hace 50, 30 años se cometieron y como que el Estado pueda corregirlos en un periodo tan corto de tiempo no es posible. Pero sí estamos haciendo todo lo que corresponde conforme a derecho y déjenme decirles que no se va a hacer absolutamente nada y la única garantía que tengo es el respaldo de lo que he hecho en mi vida en la administración pública, nada, absolutamente nada que no sea conforme a derecho, indistintamente de a quien le guste o a quien no le guste. Es decir, en eso uno tiene que cumplir como funcionario público con ese principio, porque de lo contrario entonces mejor se va para la casa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a Emilio Arias, viceministro de Telecomunicaciones. Nosotros